En Uniminuto Radio, una voz. Son las 9:15 en la mañana de En Medio del Trancón, como lo hemos venido haciendo desde la semana anterior con algunos de los senadores de la oposición y senadores también afines al gobierno Petro. Es momento de hacer un repaso a ese año legislativo que acaba de terminar y que comienza el próximo 20 de julio. Sebastián, ¿quién está con nosotros en esta mañana? Con los buenos días, Jorge Mario, buenos días a todos los oyentes que nos escuchan en Uniminuto Radio. Bueno, a esta hora tenemos a la senadora, la congresista María José Pizarro. Recordemos, ella es miembro del partido Miembro Alternativo Indígena y Social, partido que también hace parte del partido de gobierno, muy cerca a lo que viene siendo el presidente de la coalición. Petro, de la coalición, es correcto. A esta hora, muy buenos días, senadora María José Pizarro. Muy buenos días, un saludo a todos y todas en la mesa de trabajo y un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan. De antemano, muchas gracias por la oportunidad de estar pues en los micrófonos de Uniminuto Radio. Senadora, queremos hacer un balance de lo que fue este año legislativo. ¿Nos podría dar de pronto un balance? No, pues yo creo que tenemos un balance en términos generales, un balance positivo. Logramos sacar adelante la reforma pensional, que yo creo era una de las principales apuestas de este gobierno. Sale la reforma pensional, sale también la ley estatutaria que crea la jurisdicción agraria. Esto es importantísimo porque es uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz y del punto 1 y de los que menos avances tiene, y que precisamente busca solucionar los problemas de la tenencia de la tierra en Colombia y los problemas agrarios en nuestro país. Es decir, son tribunales, son juzgados que evidentemente van digamos, además descentralizados para buscar pues solucionar todos estos problemas por la tierra y todos estos problemas agrarios. Sacamos adelante la ley que prohíbe las corridas de toros en nuestro país. Yo creo que es una gran noticia, evidentemente, y bueno, yo creo que ahí pues hay un balance, vuelvo y te digo, en términos generales positivo, el presupuesto general de la nación, en fin. Ahora, pues también nos queda un sabor agridulce con lo que sucedió con la reforma a la salud y lo que sucedió con la ley estatutaria de educación, en el sentido de no haber logrado en este periodo que la educación fuese declarada como un derecho fundamental en todos los niveles y en todos los territorios y para todos los colombianos y colombianas, pero pues evidentemente y fue motivo de gran discusión y por lo tanto pues y por tiempos pues tampoco se pudo no se pudieron lograr los acuerdos necesarios para sacarla adelante. Entonces tendremos que seguir insistiendo. Viene la reforma a la ley de servicios públicos, que queda también como uno de los pendientes, y avanza la reforma laboral. Senadora, con los buenos días, le habla Nicolás Parra y yo quiero saber cuál es su posición frente a lo que este Congreso tiene que asumir con mayor prioridad, entendiendo que el país está, pues hace poco se sometió a un nuevo remesón de cambios de ministros. ¿Usted cuál cree que es la prioridad ahora mismo para el 20 de julio por parte del Congreso de la República? Pues bueno, yo creo que tenemos varias prioridades. La primera es la ley que reglamenta la jurisdicción agraria, porque ya están creados los juzgados, los tribunales, etcétera. Por lo tanto, esto tiene que tener un desarrollo respondiendo a la reforma a la ley estatutaria que ya salió adelante. Tenemos que sacar la reforma laboral en nuestro país. Yo creo que hay avances importantes en la Cámara de Representantes. Estamos esperando la discusión en plenaria y luego que llegue al Senado de la República. Vuelvo y repito, la ley estatutaria de educación creo que es fundamental, pero sería muy importante un acuerdo inicial para que solamente se abordaran los temas relacionados con la declaratoria del derecho fundamental, sin abordar otros temas, sin digamos entrar en otras discusiones que deberían ser abordadas ya en la ley que reglamenta esta ley estatutaria. Y tenemos pues la ley de servicios públicos, que me parece fundamental para poder obviamente alivianar los costos, sobre todo de electricidad, y los costos de los servicios públicos en nuestro país. Entonces, tres prioridades: está pues evidentemente el código minero, está Ecominerales, está
pues digamos, hay otra que no pudo ser discutida. Hubo voluntad política por parte de los partidos, pero yo creo que es fundamental, que es la ley de humanización carcelaria, que es la que busca superar el estado de cosas inconstitucional en la que pues, se han declarado en las cárceles, y la situación humanitaria que de crisis humanitaria que se vive en las cárceles de nuestro país, y por supuesto la reforma a la justicia que tendrá después de este gran diálogo nacional que ya ha anunciado el nuevo ministro del Interior, pues poder ver si se logra un acuerdo para un tema que sigue siendo un pendiente y una necesidad urgente en nuestro país, que es la reforma a la justicia. Senadora, volvamos un momento hacia lo de la reforma que pasó, como dijeron algunos, a pupitrazo. Y es una reforma que era la reforma pensional, es una reforma necesaria, eso creo que todos tenemos un consenso en eso, y de hecho partidos de un lado, partidos del otro han dicho que era necesario y que lo que se estaba configurando era bueno para todos. Sin embargo, por la manera en la que se dio, algunos señalaron algunos aspectos de vicios del trámite, por ese último debate que debió existir. Unos vicios que hemos visto en otros periodos legislativos de otros partidos, pero que ahora se repite también con este periodo legislativo que terminó. El peligro de esto es que se caiga cuando llegue a una de esas cortes que estudian estos reformas constitucionales y los jueces revisen el tema. Honestamente, en lo personal, yo siento temor porque eso se caiga, porque mucha gente dice que eso puede pasar, y es una pena que todo ese esfuerzo, que toda esa configuración que se había hecho, que esos consensos a los que se habían llegado, desafortunadamente queden en nada o se vayan al vacío por ese trámite que se dio en el último debate. ¿Qué reflexión tiene usted después de todo ese calor que suscitó esta reforma pensional en su última parte, en su último tramo? No, yo lo que creo, evidentemente, es que esta no es una reforma frente a la cual no haya existido debate. No solamente existió debate en el Congreso de la República, nomás en el Senado de la República yo presidí la mayoría de las sesiones, pero estamos hablando de 15 sesiones en las que se discutió la reforma pensional, 15 sesiones en el Senado de la República, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y evidentemente esto es algo que pues digamos que se puede hacer. Dentro, digamos, de la normatividad del Congreso se permite el que se pueda, digamos, adoptar el texto de la Cámara. Ha sucedido en otros momentos, en el gobierno de Duque sucedió varias veces, nosotros inclusive pues digamos dimos esas discusiones en la Cámara de Representantes y se adopta el texto del Senado, y eso pues digamos está permitido. Ahora, evidentemente también había, como ha venido sucediendo, pues por un lado una realidad que existe frente a la cual, y esa realidad debe ser denunciada, y es que tenemos pues digamos casi que un bloqueo. ¿En qué sentido? En que el Congreso funciona a media marcha, y faltando 2 o 3 sesiones, entonces se tienen que dar todas las discusiones de profundidad que se hubiesen podido dar antes, pero como la estrategia de ciertos sectores políticos es no sentarse, no configurar el quórum, no llegar, digamos, a las sesiones, o sencillamente intentar que ese quórum se levante, pues evidentemente eso nos pone en una situación de ralentización que finalmente tenemos que sufrir todos cuando estamos en las discusiones, cuando llegan esas últimas semanas en las que se tienen que dar esos debates trascendentales importantes. Entonces, pues yo sí creo que tiene que haber una especie de conciencia y de exigencia por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación, pues para que los congresistas estén presentes en las sesiones, para que los congresistas den los debates, para pues digamos, para no eludir el debate, no configurando el quórum y mediante toda una serie de leguleyadas que en últimas lo que hacen es dilatar la discusión y no permitir que se pueda ser eficiente también en términos de tiempos. Y cuando llegan las reformas a una u otra cámara, pues llegan ya con los días contados. Senadora, todo esto que usted menciona es muy importante, pero usted dijo algo que me causa
curiosidad y me gustaría que nos lo explicara. ¿De qué manera se debe asumir la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior? Entendemos y todos sabemos que es el segundo de los funcionarios que trabajó en su momento con Santos y ahora con Gustavo Petro. Esta jugada política del presidente, ¿cómo se debería interpretar? ¿Usted a qué cree que le está apostando la llegada de este ministro? No, pues sencillamente a que pone en manos, o sea, que primero hay un carácter de diálogo, hay un principio de diálogo que ha mantenido este gobierno, que que carteras tan importantes como la cartera de la política, la del Ministerio del Interior, no queda en manos de gente cercana al pacto histórico, sino que queda precisamente en este esfuerzo de cogobierno en el que hemos estado comprometidos desde el primer momento. Ustedes verán que es más o menos una misma línea política. En la primera, el primer ministro fue el ministro Prada, luego viene el ministro Velasco y ahora Juan Fernando Cristo. Entonces, pues básicamente lo que vemos es que continúa ese carácter dialogante, la discusión política, la construcción de diálogos y consensos está en manos precisamente de personas que no son de la entraña del ADN de la izquierda, sino en otras fuerzas políticas. Eso reafirma ese carácter dialogante y finalmente pues tiene una tarea muy importante. Por un lado, sacar las reformas sociales por las que votó la gente del Congreso de la República, lograr los consensos y los acuerdos para que estas puedan ser tramitadas con éxito y pues evidentemente la construcción de este gran acuerdo, de este gran diálogo nacional que podría terminar o no en una constituyente, pero que definitivamente pues ya tiene, pues digamos, se plantea ya una ruta para ese gran diálogo nacional. Sí, senadora, es importante todo esto que usted menciona y pues también es importante que pues se sepa que el ministro del Interior es quien interlocuta con el Congreso por parte del gobierno, ¿no? Entonces también esto responde un poco a lo que está buscando ahora mismo el gobierno con todo el tema de una posible Asamblea Nacional Constituyente y un número de reformas importantes. Pues evidentemente el Ministerio del Interior en este caso no solamente se encarga del relacionamiento del Congreso, sino además de un diálogo social que es absolutamente necesario. Por eso hay unos viceministerios encargados precisamente de estos temas. Es decir, cuando hay movilizaciones, cuando hay paros, por ejemplo, es precisamente el Ministerio del Interior quien encabeza la solución y el levantamiento de este tipo de movilizaciones ciudadanas o de paros. Pero también en este caso, ya lo dijo el ministro del Interior, hay un acuerdo muy claro. En primer lugar, la articulación que se requiere para lograr avanzar en el cumplimiento de la implementación de los acuerdos de paz, del acuerdo de paz con las FARC del 2016, que está, no solamente quedó hecho trizas, sino que está en una fase una fase de muchísimo retraso frente a la implementación y pues por supuesto la articulación para ese gran diálogo nacional con todas las fuerzas políticas y con todas las fuerzas sociales. Senadora, a propósito, usted ahorita hablaba del ministro Cristo. ¿Era necesario el remesón de gran parte del gabinete por parte del presidente Gustavo Petro? Pues el presidente es absolutamente autónomo de decidir cuáles son las carteras frente a las cuales pues se requiere un cambio. Él mismo lo expresó, puede ser por agotamiento, porque en algunos casos pues, no se cumple con las expectativas que se tienen. Hay otras donde evidentemente pues yo creo que se ha hecho un gran trabajo y esas personas pues deberían mantenerse en el gobierno. Y yo creo que esos perfiles deberían mantenerse, pero por supuesto el presidente es autónomo de tomar las decisiones, para eso es el presidente y su gabinete. La urgencia ahora mismo, volviendo al tema del balance, senadora, la urgencia para usted es ¿cuál reforma? Recuerdo que usted fue de las personas que habló sobre que no había tiempo para sacar la reforma a la educación, pero a partir de este nuevo año legislativo, ¿usted cuál cree que es la primordial en la que hay que centrarse desde el día 1? No, pues evidentemente depende de las cámaras. Es que este es un trabajo que se va desarrollando de manera, digamos, articulada. Sí, cuando, digamos, ya hay una discusión avanzada en relación con la reforma laboral y la reforma laboral es absolutamente fundamental
para lograr, por ejemplo, retrocesos, para lograr que se regresen derechos que se habían, frente a los cuales se había retrocedido. Por ejemplo, los trabajos dominicales y festivos, que haya ese reconocimiento, a la jornada nocturna, en fin, hay toda una serie de garantías y de derechos laborales que existían en nuestro país y frente a los cuales hubo un retroceso. La idea es poder brindar mejores garantías laborales y además pues luchar contra la informalidad, que sigue siendo uno de los grandes problemas en nuestro país. Entonces yo creo que la reforma laboral es fundamental. Ahora, la ley estatutaria de educación, ya se ha anunciado que se va a presentar. La reforma viene cuando se reglamenta la ley estatutaria, pero en la lucha histórica de maestros y de estudiantes del movimiento por la educación en nuestro país, pues tiene que ser una realidad en este gobierno, y es que se declare la educación como derecho fundamental en las etapas iniciales, en la media y en la educación superior. Evidentemente esto tiene que ser una realidad, y entonces pues yo creo que esta tiene que avanzar con el espíritu inicial, sin meterle temas que no tienen nada que ver con tal vez con la reglamentación, que son más asuntos, de la reglamentación que no de la ley estatutaria de educación. Y pues evidentemente, vuelvo y repito, creo que la ley de servicios públicos es fundamental. Senadora Pizarro, le quería preguntar cuáles son las propuestas y proyectos más importantes de pronto para el próximo año. Yo le complemento la pregunta. No, yo le complemento esa pregunta porque esa ya la respondió Felipe. Es decir, ella en particular, usted, senadora María José, usted en lo particular, en lo personal, ¿cuál es la que usted dice, con esta yo abro el año y a esta le voy a meter todo el diente? Pues si me dicen a mí, María José, porque estoy en la comisión primera, viene la ley que reglamenta la jurisdicción agraria, y creo que esa ley es absolutamente fundamental, porque ya tenemos una ley estatutaria y por lo tanto la reglamentación es absolutamente urgente, y los juzgados están esperando esta reglamentación para poder avanzar, para poder arrancar. Entonces se estimaba que el 1 de mayo tenían que arrancar, los primeros días de mayo. No se pudo porque no se dio la discusión en el Congreso de la República de la ley que reglamenta la ley estatutaria de educación, y por lo tanto esta tiene que ser un aspecto fundamental, entre otras porque es prioritario avanzar con la implementación de los acuerdos de paz, y este es uno de los puntos fundamentales de ese acuerdo. Senadora, ya se barajan por ahí nombres de precandidatas, precandidatos a la presidencia. ¿A usted le interesaría postular su nombre a la precandidatura presidencial? Pues mira, lo que yo tengo absolutamente claro es que toda la dirigencia del pacto histórico, quienes tenemos algún nivel de relevancia, tenemos que prepararnos para asumir la tarea que nos sea encomendada en el marco de nuestro proyecto político. Ahora, la prioridad número 1 no es empezar a lanzar en este momento precandidaturas presidenciales cuando vamos a arrancar el segundo tiempo de este gobierno. La tarea fundamental es que este gobierno termine estos 2 años con éxito, y por el otro lado la fusión de los partidos políticos que componen el pacto histórico en una sola fuerza. Esa es la prioridad es la unidad de las fuerzas políticas progresistas de nuestro país. Senadora, es cierto que estamos de cara todavía a 2 años del gobierno Petro, pero ¿usted cuál cree que va a ser el reto que enfrentará el presidente que quede? Y en caso tal de que María José Pizarro sea precandidata, ¿cómo sería un gobierno de María José Pizarro? No, pues lo primero es que evidentemente esta va a ser una contienda electoral, yo creo que en la que los nombres femeninos van a estar mandando la parada, es decir, hay una nueva mirada de todas las fuerzas políticas, no importa los sectores, en relación con las formas, con los mensajes, con las banderas que lideran las mujeres. Independientemente, por supuesto, entre nosotros hay enormes diferencias, pero quiere decir que el país está preparado para un gobierno femenino. Y esto implica cambios evidentemente en las mentalidades. Las mujeres tenemos una forma de hacer política, tenemos unas banderas. Las mujeres en nuestro comportamiento, inclusive en nuestro comportamiento político, hemos sido capaces de marcar la diferencia también, pero por supuesto nosotros tenemos que no solamente ver qué logros
se logran en este gobierno, ya lo ha dicho el presidente, se requiere la continuidad del proyecto político progresista. 4 años no han sido suficientes para materializar los cambios que la gente esperaba y por los que votó, y por lo tanto tenemos que mirar no solamente que cuáles son los logros, sino además ser muy honestos y muy claros en relación con cuál es el cambio posible, es decir, qué podríamos alcanzar en una segunda fase progresista, muy al estilo, para que la gente pueda mirarlo, muy al estilo mexicano de López Obrador, en el que hay perfectamente claro que hay un gobierno que lidera López Obrador, luego viene Claudia Sheinbaum, que tiene un talante, un carácter diferente, que ha establecido unas prioridades y que tiene, aunque pertenece al mismo proyecto político, pues tiene unas identidades y unas prioridades que no son solamente de ella, sino que por supuesto son de toda la fuerza política. Entonces yo creo que pues evidentemente si hay además una propuesta si avanza el gran diálogo nacional, el gran acuerdo nacional, pues la primera responsabilidad sería materializar todo aquello que se haya acordado en medio de ese gran diálogo nacional. Senadora, tengo 2 preguntas finales. La primera, ¿usted todavía está al frente como delegada del gobierno para los diálogos con el ELN? Eso todavía, ese rol todavía lo tiene vigente, ¿cierto? Pues yo hago parte de la delegación de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, sí, pero evidentemente en esta última etapa, por la vicepresidencia del Senado y las responsabilidades que habían en el Congreso de la República, pues digamos, no pude estar en los distintos ciclos de diálogos, y tenemos que mirar precisamente con el presidente cómo asumimos, en función de las prioridades que él establezca, mi papel de cara a este nuevo periodo legislativo. Es decir, de pronto usted no es la voz más indicada para responder una pregunta inocente, como ciudadano del común. ¿Por qué es tan difícil entender esto de terminar el conflicto con el ELN? ¿Qué ha pasado en esa mesa de negociación que en algún momento, y estamos hablando en momento de campaña, el presidente dijo que esto en 3 meses se acababa, que el ELN se acababa, o en menos tiempo? Creo que dijo 3 meses, para no ir tan allá, pero ha pasado 2 años y seguimos sentados hablando con esta guerrilla. Entonces, algunos, como yo, piensan que es que en realidad no es falta de voluntad política del Estado, y en este caso de la representación del gobierno Petro, sino que es que esa guerrilla, esta gente del otro lado, sencillamente no quiere tener ningún tipo de gesto y de voluntad seria para dar por terminado este conflicto, incluso con un gobierno como este, que es un gobierno muy afín a las ideas progresistas. Pues mira, yo lo que creo es que la paz no es una imposición. La paz, y la paz toma sus tiempos. Algunas organizaciones, por ejemplo, como el M-19, logran sacar adelante un acuerdo en términos muy rápidos, casi 1 año y medio duró la negociación con el M-19. Con las FARC estuvimos casi 5 o 6 años en ese diálogo. Recordarán ustedes que inclusive muchos de nosotros le apostamos a la presidencia de Juan Manuel Santos, porque confiábamos y creíamos que era prioritario para el país poder superar el ciclo de violencia con las FARC. Y finalmente se requirieron 2 mandatos, inclusive de Juan Manuel Santos, para poder sacar adelante la paz. Entonces la paz es un proceso de construcción, de avances y tristemente a veces también de retrocesos. Yo espero y confío en la labor que viene realizando Vera Grave como jefa de la delegación, de otros compañeros como Iván Cepeda y del resto de la delegación, que es una delegación variopinta, que por supuesto le está poniendo alma, vida y corazón para sacar adelante estos diálogos, y espero pues evidentemente una actitud de corresponsabilidad por parte de la mesa de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, y esperemos que tengamos inclusive después del último congreso que tuvo el Ejército de Liberación Nacional, pues también unas posturas muy claras en relación con su participación y su voluntad de paz. Pero vuelvo y repito, para la paz lo primero que se requiere es voluntad y haber tomado la decisión de querer avanzar. Yo creo que esa es la decisión frente a la cual el Ejército de Liberación Nacional tiene que ser absolutamente claro. Tienen la decisión tomada de querer avanzar en este proceso de paz y sacarlo adelante,
Esa es la pregunta. Y la sociedad, pues por supuesto, tiene que también, creo yo, blindar, acompañar el proceso de paz, como lo hizo con las FARC. En su momento una gran movilización por la paz por parte de la sociedad, que realmente pues echamos mucho de menos quienes estamos abanderando en mesas de diálogo con distintas estructuras armadas. Finalmente, senadora, y se lo digo ya también como ciudadano, aunque me toca en este carácter de interlocutor suyo del lado de la emisora, preguntarle, hombre, no sé cómo hacen ustedes, las personas que tienen esa relevancia política e histórica, que tienen que cargar con los señalamientos de la sociedad civil por lo que hicieron, en este caso lo que hizo su papá y lo que dejó de hacer, lo que le hicieron también, toda esa polémica que suscitó lo del tema del sombrero. Yo he admirado siempre su carrera desde las artes plásticas, ahí es donde más le conozco, pero me pregunto, después de todo ese calor y esa batalla, si es que se vale el nombre, pero porque en realidad será un nombre muy bélico, pero después de toda esa discusión abierta y nacional, con señalamientos de un lado, cuestionamientos a otro, y ustedes tuvieron que responder por ello, ¿cómo se siente después de todo eso frente a lo del tema del sombrero, el sombrero de Carlos Pizarro? Pues mira, yo dediqué y he dedicado más de 20 años de mi vida a recuperar la memoria del M-19, a reivindicar la figura de mi padre, a entender en esos claros oscuros, pues evidentemente cuál fue la participación del M-19 y la presencia del M-19 en la historia de nuestro país. Y por lo tanto, y tengo además una mirada crítica inclusive, porque yo no hice parte del M-19, yo solamente soy hija de 2 militantes del M-19 y por supuesto tengo reflexiones en relación con digamos, con la lucha armada del movimiento 19 de abril. Pero por lo mismo, evidentemente, pues yo creo que la historia de nuestro país nos demuestra que necesitamos referentes para la paz y no referentes para la violencia. Tristemente en este país se ha casi que idealizado muchas veces figuras de narcotraficantes y de criminales. Han existido incluso novelas de paramilitares como Los Castaños, como Pablo Escobar, como el cartel del norte del Valle, etcétera, casi que idealizando estas figuras, y no se ha hecho una reflexión en relación con lo que han sido otras facetas de la historia de nuestro país. Yo creo que uno tiene que dejar perfectamente claro que una cosa es un rebelde y otra cosa es un matón. Son dos cosas completamente diferentes. Evidentemente que hay una participación en el conflicto armado y por lo tanto hay una responsabilidad, y tiene que haber un reconocimiento de esa responsabilidad. Nadie elude las responsabilidades, pero lo cierto es que necesitamos referentes para la paz y no referentes para la guerra, y Carlos Pizarro fue un hombre que tomó la decisión de hacer la paz, de además hacerla gratis. ¿En qué sentido? De hacerla gratis en el sentido de que inclusive la negociación política, estamos hablando de una organización político-militar, ¿sí? Quiere decir que tiene un origen político y unos planteamientos políticos, se cae en el Congreso de la República, y por lo tanto cuando el M-19 firma la paz, lo hace por convicción, porque habían tomado la decisión, y fue en la paz y no en la guerra que mi padre fue asesinado, ¿sí? Y fue precisamente en la democracia y aceptando las formas y democráticas en nuestro país. Es un hombre, además, que lideró una organización de la que dan evidencia de pues los hombres y mujeres que me decían permanecieron en la paz día hoy han pasado 34 años. Entonces ahora tú me haces una pregunta justo antes que para con la... Perdóname un segundito, senadora, es que se le está ahí cortando la comunicación. Démosle a ver un segundito si de pronto ahí ya tenemos mejor la señal. A ver. Espera un segundo. Ahí está. No, por favor. Está cortada la señal. Estamos hablando con la senadora María José Pizarro, es la parte final de esta conversación, nos está hablando de sus reflexiones frente al legado de su padre. Estamos aquí en Uniminuto Radio, saludamos a los oyentes en Bogotá, también a la gente que nos escucha en uniminutoradio.com.co. Senadora. ¿Aló? Sí, ahí está.
¿Oyen mejor? A ver, hábleme un poquitico más, por favor. ¿Aló? Sí, ahí está, senadora. ¿Me escuchan mejor? No, vea que no, puede ser un tema también nuestro. Sí, tal vez es porque tengo toda la señal. Sí, sí, puede ser un tema nuestro. Senadora, pues no le vamos a quitar más tiempo por lo pronto. Muchas gracias, si nos está escuchando, le agradecemos este tiempo. En otra oportunidad podemos continuar esta conversación. Todo nuestro respeto Vale. y nuestra admiración por su trabajo también. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo a todos. Es la senadora María José Pizarro, habla en Uniminuto Radio, la radio universitaria de Colombia. Son las 9:47 en esta mañana. En segundos, Paloma Valencia.